Hablaba hoy con unos compañeros en el trabajo y les decía, aún con sus cosas no tan bonitas, ¿verdad? Aún con sus tragedias, con todo lo malo, es un país hermoso. Es un país, es nuestra tierra. Siempre he dicho yo, uno se tiene que sentir orgulloso, pues, de varias cosas y dentro de eso, según la creencia religiosa, la fe cristiana, o según lo que crea, pues, del creador, de nuestra familia, de nuestra casa de estudios y de nuestro país. Es algo que debemos llevar con nosotros porque es algo que nos representa, como había una canción o un anuncio que dice Guatemala, más que mi patria, mi raíz. Y pues yo de verdad sí me siento identificada, me siento así emocionada de saber que pues que ya estamos ay, cumpliendo 201 años. Hubiera sido el año pasado, yo creo que se hubiera tirado la casa por la ventana en esa conmemoración del Bicentenario, pero hoy es Bicentenario más un año. Así que bienvenidos en esta víspera de Independencia. Vamos a aprovechar para desarrollar nuestra semana 9, fijación de la escena e hipótesis criminal. Bueno, a partir de hoy, tengo entendido que ya estaba la tarea, el laboratorio, no, de lunes, ya estaba el laboratorio para que ustedes lo desarrollaran. Espero que ya lo hayan trabajado. Espero que les haya interesado el tema, que no haya sido complejo. Es algo que debemos saber, debemos dominar, aún si no van a ser abogados penalistas, pues por cultura general. Y fíjense que tengo un hijo de 11 años que él le pone mucha atención a mis clases. Nunca pensé que él me fuera a poner atención. Y una vez me dijo, mira, mamá, me dijo, al fin entonces, porque hice la pregunta en otra clase y se las transmito a ustedes, o creo que a ustedes fue a los que se los hice, que sí es un derecho humano tener un arma de fuego. Y yo seguí desarrollando la clase y al final me dice, mira mamá, al final ya no diste la respuesta, eso no es un derecho humano tener un arma de fuego. Entonces ya vinieron mis otros hijos y me dijeron que sí o no, ¿verdad? Entonces les expliqué, les di la respuesta, les conté cómo me había enterado. Y precisamente mi hijo de 11 años me dice, mamá, ¿supiste que hoy se cumplen no sé cuántos años del último fusilamiento en Guatemala? De la última ejecución de pena de muerte por fusilamiento en Guatemala. Y la verdad no le creí, dije, a veces uno de pequeño pues habla cosas, no sé, raras. Y resulta que fue ayer, fue el 13 de septiembre, que se ejecutaron las últimas personas por fusilamiento aquí en Guatemala. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nuestro curso? Pues mucho, porque métodos y técnicas de investigación criminal 2, 1 y 2 van muy de la mano con el derecho penal. O sea, una vez que una persona haya sido ejecutada, estamos hablando de una persona que ya, dos personas que fueron ejecutadas, quiere decir que fueron citadas, oídas y vencidas en un proceso penal. Tuvieron todo su derecho de ejercer su defensa y de todas las garantías constitucionales, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho la atención y que, bueno, 13 de septiembre fue muy mediático eso. Yo no sé si usted ya era tal vez adolescente, una persona tal vez adulta, allá por 1996. Pues yo sí era un poco más joven. Y recuerdo que en la televisión se pasaba y me impactó mucho. Si usted no lo ha visto o no lo vio o no lo recuerda, pues ahí en una red social está, yo lo busca uno, ¿verdad? Último fusilamiento en Guatemala. Y hasta le sale el video. La forma en que las personas del sistema penitenciario disparaban sus armas, pero lo más impactante era cómo se acercaba la persona a dar el tiro de gracia. Entonces, decía yo, y sí, bueno, si ya estaba muerto, ¿cómo hacer para saber si la persona ya estaba muerta? O si el tiro de gracia era el que al final terminaba quitándole la vida. Posterior a eso, ya entró en vigencia la ejecución por la inyección letal, un poco más humano, tal vez un poco más digno, pero igual era televisado y bueno, siento que eso, la ejecución, debe ser algo muy, no sé, no tiene que ser tan público. Hoy por hoy aquí en Guatemala ya no se aplica la pena de muerte.
Supongo que usted sabe por qué, sabe cuáles son todos los antecedentes, pero si no, pues es bueno volver a hacer un repaso de eso. Pero mientras ocurre ese estudio, pues fuera de nuestro curso, hablemos ya de la semana número 9. ¿Cuál es el objetivo de la clase? ¿Qué es lo que yo busco hoy con desarrollar esta clase? Bueno, quiero establecer la importancia del trabajo criminalístico realizado en un escenario delincuencial, haciendo énfasis que el éxito de la misma depende de la forma en que se coordine el trabajo en el lugar, así como las diferentes hipótesis criminales que puedan surgir en la mente del investigador. Bueno, el trabajo criminalístico es el que se va a realizar en un escenario delincuencial. Vimos en la clase pasada los tipos de escena que existen: escena abierta, escena cerrada, escena mixta. Vuelvo al caballito de batalla de cada semana. Vio las noticias. ¿Supo usted lo que ocurrió ayer en el departamento de Zacatepec, específicamente en Antigua Guatemala? Supo del ataque a esa familia. Unos días atrás, también en los titulares de uno de los centros que pasan en la televisión, decía que habían atacado a una familia, pero aquí en la zona 7 de la ciudad capital. Escenas complejas, sí. Muchos indicios, claro. Varios cuerpos fallecidos, sí, sin contar los que se van heridos a algún centro asistencial. Es ahí donde se debe trabajar de una forma correcta. Por eso aquí vamos a establecer la importancia del trabajo criminalístico. También la semana pasada vimos unas presentaciones acerca de este principio de la transferencia de indicios, ¿verdad? Pero que se da no solo sujeto activo y víctimas, sino que también en algún momento nosotros, como personas que estamos procesando la escena del crimen, podemos tener algún intercambio, alguna transferencia de indicios por no tomar las medidas necesarias, las medidas adecuadas, como el uso de guantes, recogernos el cabello en el caso de las damas, para que no algún cabello nuestro caiga en el escenario criminal. Bastante delicado, tiene que ser un trabajo muy celoso y de mucha vocación, con mucha paciencia, porque yo decía ayer, ¿cuánto se van a tardar? ¿Cuánto se va a tardar el equipo en procesar la escena del crimen del departamento de Zacatepec? Y es cierto, era una escena abierta, pero ya no teníamos una luz tan potente como para trabajar la búsqueda de indicios. Otra cosa, yo en algún momento estuve asignada también a la Antigua Guatemala y lo que costaba era buscar los indicios por el tipo de suelo que hay ahí, o sea, las piedras. No estamos en un pavimento, no estamos trabajando en un asfalto, sino que estamos trabajando en calles empedradas, lo que dificulta más la búsqueda de los indicios. Pero se debe echar a andar un plan para ejecutar un trabajo criminalístico exitoso. Así que tantas noticias, tantas muertes violentas, tantos escenarios criminales, y eso que en los medios noticiosos únicamente, bueno, se le da mayor relevancia a las escenas del crimen donde hay cuerpos sin vida, pero cuántos robos, cuántos secuestros, no sé, cuántas estafas, cuántas apropiaciones y retenciones indebidas, cuántas extorsiones, hay muchas cosas, muchos delitos por los cuales trabajar que se cometen día a día, pero aún con todo eso ustedes, ay, de verdad, nuestro país es hermoso. Sigamos entonces. Nuevamente vemos este escenario criminal. ¿Hay un escenario criminal? Por supuesto, porque está una unidad recolectora de indicios del Ministerio Público en sótano de torre de tribunales que se encuentra en apresto para poder trabajar y embalar indicios. Indicios que pueden ser sangre, que pueden ser algún, no sé, arma de fuego, que pueden ser armas blancas, puede ser cualquier cosa. La forma de trabajar un vehículo con cuerpos sin vida en su interior es muy distinto de cómo va a trabajar un cuerpo que tiene sustancias ilícitas en su interior. Algún tipo de droga, no de uso, sino de abuso. ¿Cómo se va a trabajar? Están en el Ministerio Público,
La verdad es algo muy bonito, aunque el Ministerio Público de hoy, como patrono, ya no es como el de antes, pero aún así es una buena escuela para trabajar. Recuerdo que no hace muchos años, hará unos, bueno, 10 años tal vez sí, estaba yo procesando una escena del crimen donde había cuerpos adentro y entró una llamada anónima. No sé si ya les había contado esa escena. Entró una llamada anónima a monitoreo donde decían que en ese vehículo habían caletas y que tenía caletas y que o llevaba droga o llevaba dinero, pero que en el vehículo llevaba algo. Yo de verdad me sentí bastante frustrada, bastante avergonzada, porque yo le decía a mi jefe licenciado, pero es que buscamos, se le busca a todo vehículo de trámite, cuando se encuentran cuerpos adentro se buscan caletas, se buscan compartimentos que no sean originales del vehículo. Y no encontramos, licenciado, yo no encontré. Busco en la guantera, sí, busco en la caja de velocidad, sí, licenciado, buscaron los técnicos, no encontramos. Se hizo una reinspección en el vehículo y no se encontraba. Por último, se terminó coordinando con la Fiscalía contra la Narcoactividad para ver cómo nos sugerían ellos, porque la persona insistía, la persona que llamaba insistía que en el vehículo había caletas. Entonces, la Fiscalía contra la Narcoactividad nos dijo, bueno, fácil, si ustedes no encuentran la caleta, pues es porque de verdad la hicieron muy bien, la escondieron muy bien, pásenle los rayos X. Y le dije, ¿cómo se va a pasar rayos X? ¿Usted se ha sacado sus placas de rayos X? Que es un aparato, pues. Y yo decía, ¿cómo se va a pasar un carro? Y efectivamente me decía, tiene que coordinar rayos X con la Embajada Americana. Y ellos le proveen esa unidad. Es un vehículo y ahí ellos le van a decir cuál es el procedimiento. Lo aprendí. Después de muchos años de trabajar en el Ministerio Público, aprendí que también se le pueden pasar rayos X a un vehículo para buscar ese tipo de compartimentos o de sustancias o de objetos que no están tan a la vista del ojo humano, que por muy minucioso que sea el trabajo que se realice en cuanto a la búsqueda de indicios, no va a dar un resultado tan rápido, tan pronto. Tuvo que buscar un lugar amplio, un lugar de día. Y llegó el carro así como que digo yo, bueno, pues lo encuentro en la calle y nunca me imagino que esta sea una unidad de rayos X. Y efectivamente se hicieron los rayos X, se encontraron al fin las caletas, pero el vehículo estaba vacío. Ya habían vaciado las caletas. Entonces ya llegamos después a la hipótesis criminal, que posiblemente a estas personas les habían dado muerte para vaciar las caletas. ¿Ustedes saben qué es una caleta? O sea, que una caleta puede estar en un vehículo, puede estar en una casa, puede estar en un mueble. Son esos lugares que se hacen para no estar tan a la vista y poder guardar o esconder objetos de ilícita procedencia. Bueno, en este caso nuevamente le pongo aquí esta imagen porque de aquí en adelante ya veremos el procesamiento de la escena del crimen. La escena de los hechos. ¿Qué es la escena de los hechos? Descríbame usted, defíname la escena de los hechos. Es el sitio donde aconteció una situación delictuosa a investigar, sí, pero con sus palabras. Bueno, antes de continuar, creo que atrás de mí está un rótulo. Mis hijos hoy tuvieron sus actividades también en sus colegios de los símbolos patrios y todo lo que conlleva nuestro, nuestro aniversario patrio. No quise que lo quitaran, de verdad, porque me gustó mucho. Y dije, bueno, es sencillo, ellos hicieron sus murales, eh, pero pues quise dejarlo para poder cambiar un poquito el panorama. Bueno, le preguntaba a usted o le decía, ¿cómo define usted la escena de los hechos? Algunas escenas, pues es fácil dar dónde son, porque pues constituyen una única escena del crimen. Por ejemplo, en el ataque armado de ayer de Zacatepec, de esta familia que fue atacada en Zacatepec. O sea, no hubo una escena intermedia, no hubo una escena secundaria. O sea, ahí ocurrió todo. Si no estoy mal, detuvieron a 2 personas que portaban armas de fuego. ¿Qué delito cree usted que en algún momento se les puede atribuir provisionalmente, verdad, por parte del Ministerio Público? Dejo abierto el correo electrónico por si alguno de ustedes quiere comunicarse por esta vía para que podamos ir
compartiendo criterios. Ahí estamos. ¿Qué delito? Detuvieron a 2 personas que iban a bordo de una motocicleta. Si no estoy mal, creo que les encontraron 1 o 2 armas de fuego. ¿Qué indicios va a documentar Ministerio Público? Bueno, para comenzar, tiene que documentar con fotografía, con video, el vehículo y todo el escenario, todo el entorno. Cada uno de los casquillos, si es que los hay. Algunas otras cosas que hubiera encontrado en el vehículo, sospechosas, no sé, o de dudosa procedencia, no estoy diciendo que es el caso, pero en el caso de que haya ocurrido, debió documentarlas. Documentar la motocicleta en la que se trasladaban las personas, que no cabe duda, Policía Nacional Civil ya tenía el dato de si estaba solvente, de quién a quién pertenecía. En el supuesto de que hubiese sido hurtada o robada, Policía Nacional Civil, estoy segura que ya tenía el dato de en qué fecha y en dónde y a quién y quién puso la denuncia del robo del vehículo. Hay que documentar también las armas de fuego, pero sobre todo, proteger las manos. ¿Recuerda usted de que dónde vamos a encontrar indicios? En el cuerpo de la víctima, lo dijimos en su momento, pero también en el cuerpo del sospechoso. Y aquí cae a la perfección este ejemplo para desarrollar nuestra clase. Proteger adecuadamente las manos de los sospechosos para poder hacer el barrido, la prueba del barrido. Y establecer si sus manos estuvieron en un ambiente de disparo. Pero eso no lo vamos a saber inmediatamente. Esa es la prueba científica que va a realizar INACIF con posterioridad y nos va a decir si se encontró con ellos ambiente de disparo. A mí se me olvida plomo, bario y antimonio, creo que son los elementos de la pólvora. A una persona que disparó va a tener residuos de estos 3 elementos en sus manos. Entonces, INACIF ya oportunamente va a rendir su informe indicando de que, pues sí, estuvieron en un ambiente compatible, en una situación con un ambiente compatible al disparo. ¿Qué ocurre con las armas de fuego? ¿Quién las va a analizar? Sí, yo voy a agarrar mi arma de fuego. Sí, pues yo digo que sí. La voy a oler, sí. Huele a quemado, entonces sí, no es un arma de juguete. Es un arma de fuego. No, no podemos hacerlo nosotros. No somos conocedores, no somos expertos en la materia. Será nuevamente un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses con conocimientos en balística quien va a hacer ese análisis, quien nos va a indicar en las conclusiones de su peritaje qué tipo de arma de fuego es, si tiene el número de registro borrado o alterado, o pues es un número de registro correcto, original. Si su estado de funcionamiento es bueno, es normal, es útil el arma de fuego, o bien si nos dice es un arma de fuego que no está en condiciones de disparar, entonces ya eso nos cambia un poquito nuestra hipótesis criminal, porque si no está en condiciones de disparar, ¿quién disparó allá, verdad? Todo esto es lo que se va a trabajar en la escena del crimen. Y recordemos que la escena de los hechos es el sitio donde aconteció la situación delictuosa a investigar. Es importante recordar que aquí entran en práctica los conceptos teóricos explicados anteriormente, sobre todo el principio de transferencia o que el intercambio de indicios que les mencionaba hace un momento, el cual asegura que el delincuente siempre dejará indicios de su presencia en la escena de los hechos, los cuales deberán ser descubiertos. Hay un programa que a mí me gusta mucho ver, de verdad, yo digo que ya uno vive muy friqueado con el derecho penal. Y hay un programa que pasa diferentes, hay diferentes, no sé, temas, y entre ellos hay uno que se llama Crímenes del Pasado, basado en casos reales, ¿verdad? No en casos ficticios. Los casos ficticios no me gustan porque son muy, no sé, novelescos, siento yo. Y allá por 1960, 1970, en ese tiempo, si yo no había nacido, no estaba tan avanzado ese análisis, ese estudio científico.
Y recuerdo que la víctima era una mujer, la que la encontraron en su casa, y cuando, pues, la analizó el forense, le encontró cabellos en su mano, le encontró cabellos. Hay una película muy buena que yo la vi hace poco y se la recomiendo. Así, si usted va a tener descanso, haga sus tareas, resuelva sus laboratorios y en un tiempecito libre, no es ni larga la película, dura hora y media, se llama El asesino de la lista del listado de Internet o El asesino de la lista de Internet, algo así. Está en una de las plataformas de entretenimiento, de streaming le llaman, ¿verdad? Buenísima, basada en hechos reales. A una de las víctimas se le encontró cabello de gel, se le encontró ADN, es decir, se le encontraron células epiteliales en las uñas porque ella todavía lo aruñó. Pero se supo de momento que había ocurrido eso, que habían células epiteliales entre sus uñas. No, ese resultado se tuvo cuando ya se analizó por medio de esa prueba científica del ADN. Y en esa película, a mí de verdad me envolvió tanto, porque decía yo, ¿cómo el FBI en aquel entonces perfilaba a una persona totalmente distinta a la que estaba ocurriendo, a la que estaba cometiendo los actos criminales? Una persona que yo pienso que tenía doble personalidad. Con la familia, con la novia era uno, y luego ya cuando se iba a sus listados de internet, era una persona totalmente distinta. La importancia del trabajo correcto en el embalaje de los indicios. Y recordemos que los cadáveres son considerados indicios también. Son poseedores importantes de, a veces, mucho más ricos en mostrar indicios, en evidencia, que el lugar físico donde quedaron tirados o donde quedaron, ya sea una escena abierta o una cerrada. Hay que buscar ese principio de intercambio de indicios, esa transferencia, como dice aquí, los cuales deberán ser descubiertos. Todo el equipo debe de trabajar de una forma correcta. ¿Qué pasa? Si yo soy abogada defensora o usted es abogado defensor, iba a decir, no, 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 no. A mí no me conviene que ellos busquen, que sean tan minuciosos en el procesamiento de la escena del crimen. Entonces, usted sabrá qué buscar, qué tenían que hacer. Ah, ¿encontraron el cuerpo de la víctima? Sí. Vamos a ver. ¿Le hicieron raspado de uñas? No. Ah, bueno, pues eso queda duda. Ya en mi debate, en el momento en que yo me tenga que lucir, le hago saber al tribunal que el Ministerio Público no realizó una investigación completa. Por ejemplo, no realizó un raspado de uñas para poder establecer si mi defendido o mi defendida estuvo en contacto directo con la víctima. Hay tantas formas, pero como dice aquí, debe ser descubierto, debe de buscarlo. Las situaciones de trabajo de procesamiento de las escenas de crimen son tan hostiles y no hay necesidad de estar en una jungla, no hay necesidad de estar en un lugar tan apartado para vivir esa hostilidad. Imagínese usted, yo recuerdo que también hace unos años, hace muchos años, yo era auxiliar fiscal y me tocó procesar una escena del crimen dentro de un autotel, zona 9 de la ciudad capital. Eran las 2 de la mañana, llevábamos mucho sueño, pues el sueño se nos espantó en el camino. El frío que había en ese lugar, pero un chiflón, pero así tan fuerte, que ni siquiera se podía escribir. Uno lleva una tabla, Shannon, los auxiliares, pues casi todos llevamos tabla, pero no podía, era inevitable, o sea, la mano temblaba demasiado porque era un frío así muy extenuante, extremo, y había que luchar contra eso. Está bien, solo el frío. Y en eso empezó a caer brisa, una llovizna, ese chipi chipi que le llamamos. Las hojas empezaron a arrugarse, pero había que trabajar y había que trabajar rápido para poder buscar impresiones dactilares, huellas latentes, útiles, levantarlas para poder remitirlas a INACIF y cotejarlas para ver si daban algún resultado positivo. A veces decían, no, no, no es suficiente la muestra. Así, no sirve. Bueno, pero igual lo intentamos.
Así que el escenario criminal es fundamental y que se va a reflejar este éxito en el debate, un éxito o un fracaso. Bueno, hablemos de la fijación de la escena. ¿Qué es esto? La fijación de la escena. Durante esta etapa, el investigador debe asegurar la escena y los indicios que contiene en soportes duraderos para que puedan ser utilizados como material probatorio en caso se conviertan en evidencia. Bueno, fijación de la escena. En esta etapa, dice, los indicios deben de ser guardados en soportes duraderos. ¿Por qué? Porque usted no sabe si aquí, que no hay nada, no hay ninguna persona detenida, a los meses o a los días o a los años va a derivar este trabajo en una o varias órdenes de aprehensión. Los indicios deben ser conservados de la mejor manera. Yo les ponía en una clase anterior el ejemplo de que el año pasado yo estuve en un debate y uno de los indicios, entre tantos indicios que llevaba el Ministerio Público, creo que eran 98 botes de lubricante. No lubricante para vehículo, no lubricante de esos que se echa uno a veces en los ojos, sino que un lubricante ya para situaciones íntimas. Y resulta que cuando yo rápido me di cuenta que no tenía cadena de custodia, que solo se llevaron los sobres, por ejemplo, así los sobres, y ahí aquí están 98 sobres, porque cada uno de ellos contiene botes, un bote. Ah, bueno, no dije nada. Cuando pidieron que se pusiera a la vista de los sujetos procesales, cada uno de esos sobres, solicité yo la palabra, ¿verdad? Y le pedí a la jueza de que requería que el Ministerio Público pusiera a la vista la respectiva cadena de custodia para identificar cada uno de esos, del contenido de esos sobres. Ni siquiera dije botes de lubricante, ¿verdad? El contenido de esos sobres. El Ministerio Público, las cadenas de custodia, es que ahí queda evidenciado, honorable juzgadora, dije, no tiene cadenas de custodia, o las tiene y no las trajo. Entonces solo se opone a que al final dije, ¿verdad? Que me oponía a que se diligenciara la prueba, toda vez de que no reunía la garantía o la seguridad o la certeza jurídica, toda vez de que carecía de cadena de custodia. La jueza me mandó a batear, entonces ya dejé asentada mi formal protesta. ¿Por qué? Porque faltaba la cadena de custodia. Y resulta que habían algunos sobres que iban deshechos, iban mojados. ¿Por qué? Porque pues los botes esos no iban bien tapados. Se fueron saliendo conforme el tiempo. Estuvieron 2 años guardados. Al momento de ser exhibidos en el tribunal, los sobres iban rotos, obvio, era líquido lo que contenía el bote. El sobre era de papel, entonces iba a deshacer, iba a romper el sobre. Entonces cuando ponían a la vista los sobres, yo decía, honorable juzgador, juzgadora, solo quiero dejar constancia de que el sobre viene alterado, de que el indicio no fue debidamente embalado y por lo tanto no se tiene la certeza de que sea el mismo que encontraron en la escena del crimen. Por supuesto de que hay jueces en los que nada atienden de todos estos errores que los defensores hacemos ver respecto al trabajo del Ministerio Público. Pero usted debe saberlo. Si sabe que su cliente ya va vencido, pues por lo menos darle batalla jurídica, ¿verdad? A la fiscalía, no hacerle tan fácil el trabajo. Decirle, Ministerio Público, o sea, con ética, ¿verdad? No embaló bien, no trabajó bien, le falta esto. Yo decía, cada vez que veía los indicios, yo decía, ¡ah! Si yo tuviera a mi jefe y mi jefe estuviera acá, uno de mis jefes que me enseñó a trabajar, ya, él se muere, le da un derrame aquí de ver cómo están trabajando aquí las escenas del crimen. Debe de tener mística, debe de tener cuidado, debe tener paciencia. Que estamos cansados, pues ni modo, nos toca trabajar. Había alguien que decía, despacio porque urge. Y a veces uno que lo va a hacer rápido porque urge. No, por querer hacer rápido las cosas nos salen mal, entonces eso nos va atrasando. Mejor hagámoslo despacio, bien hecho, rápido. O sea, un poco contradictorio, ¿verdad? Pero bueno, debemos de fijar la escena, asegurar la escena, guardar los indicios, que no se pierdan, que no alteren el embalaje.
que sean trabajados de una forma correcta y sobre todo que sean trabajados con guantes. Fíjense que en este caso que yo les menciono, fueron unos allanamientos que se hicieron en unos spa. En unos spa y dentro pues un spa que no es tan común como los spa a los que estamos acostumbrados a ir. Este era un spa para caballeros. Pues ahí encontraron todos estos indicios, encontraron, pueden imaginar ustedes todo, sí, pero llamaba la atención un objeto que ellos definían como un juguete para personas mayores. Yo no sé cómo lo procesó el Ministerio Público, porque yo no estuve en ese momento. Yo fui llamada después ya para el desarrollo de cada una de las etapas procesales, pero el allanamiento yo no estuve presente. Y resulta que cuando la fiscal ya era el momento de exhibir la evidencia material, eh, dijo, pues aquí hay un sobre con un juguete que describe un juguete para personas, o sea, no era esa la descripción, ¿verdad? Yo a ustedes se lo estoy diciendo un poco más, porque si no me van a cerrar el tiempo de la clase y ya no la voy a poder terminar. Un juguete en sí, para personas mayores. Y abrió el sobre y yo decía, ¡ah! No tiene guantes, no tiene guantes, póngase guantes por seguridad. Yo no sé si ese objeto era nuevo o ya había sido usado. Y decía, que se ponga guantes, que se ponga guantes. Y eso que era Ministerio Público, y yo era la parte contraria, yo era la defensora, pero en algún momento sí, honorable juzgadora, solo para, por favor, pedirle al Ministerio Público si se puede poner guantes. Y la jueza se me quedó viendo y me decía, algo así como que, ¿y a usted en qué le afecta? Es que, señora jueza, se describe que es tal cosa y por la naturaleza del objeto, por seguridad propia, por higiene propia. Es importante que la fiscalía, si lo va a sacar y lo va a exhibir, que use guantes. Y la fiscal no llevaba guantes. Es que no tengo. La jueza, ya donde la jueza cayó, que era lo que se iba a exhibir, le pidió favor a la oficial que fuera a conseguir guantes. Entonces, suspendió unos momentos el diligenciamiento del debate, en tanto se conseguían guantes. Cuando usted vaya a sus audiencias, lleve de todo. Lleve su engrapadora, lleve sus guantes. Usted no sabe si va a necesitar el uso de guantes. Usted como abogado, guantes, lleve sus, no sé, yesos, hasta yesos. A mí me armaron mi bolsita, los técnicos. Y aprendí, aún hoy por hoy ando cargando esa bolsa. Cualquier cosa necesita uno. Es incierto, es impredecible lo que va a necesitar usted en las audiencias. Pero ¿a qué voy con esto? Que todos los indicios deben ser guardados de forma que perduren lo más que se pueda en el tiempo. Objetivo de la fijación, que se busca con la fijación. Bueno, mostrar la posición exacta en la escena de los hechos. ¿Para qué? Para que las relaciones establecidas a partir de él sean verídicas, así como registrar sus características generales y particulares. Su grado de precisión dependerá de la calidad con que los investigadores, los técnicos DICRIS, fijen cada detalle. ¿Cómo vamos o para qué sirve la fijación de los indicios? Para en el futuro, en el debate, si es que llegamos, aunque ahora con eso de la aceptación de cargos, ¿ya leyó usted la reforma del Código Procesal, artículo 491 en adelante? 491 bis, te, quater, quinquies, sexis, sextis, algo así es. Un montón de artículos que nos refiere sobre la aceptación de cargos. ¿Qué diferencia tiene el hecho notorio con un procedimiento abreviado, con un debate normal y con un debate
con aceptación de cargos. Son 4 presupuestos distintos, pero muy parecidos. En todo se va a dictar una sentencia. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué le menciono de la aceptación de cargos? Porque con la aceptación de cargos, si el tipo penal se lo permite, en el debate se va a prescindir de mucha prueba, de varias pruebas. Y puede ser que todo esto que se ha trabajado en la fijación de la escena, desde el procesamiento de la escena del crimen, el juez no lo vaya a tomar en cuenta. Pero debe usted saber en qué delitos sí va a poder aplicar la aceptación de cargos. Imagínese que sea un asesinato. Ay, yo me quiero ir por aceptación de cargos. Es mi derecho de pedirlo. Pues pídalo, pues, pero no, la ley no se lo permite. Entonces, todos aquellos que cometen homicidios simples u homicidios calificados van a tener ese beneficio de que la mitad de la pena, las 3/4 partes, la quinta parte, no sé, y van a salir mucho antes. Entonces, hay delitos en los que no aplica. El homicidio, por ejemplo, el asesinato, no aplica la aceptación de cargos. Pero si su debate o si su proceso gira en torno a un delito que sí nos permite eso, ese procedimiento, pues entonces se habrá trabajado por gusto, pero es incierto. La aceptación de cargos va a ocurrir únicamente si el sujeto activo acepta la participación o acepta los cargos, así que su palabra lo dice, su frase, su nombre lo establece. Pero en el caso de que no se vaya por la aceptación de cargos, al momento de un debate, el tribunal no va a saber realmente qué fue lo que ocurrió. Tal vez ni siquiera usted, porque hasta este momento le contrataron para poder estar presente en el debate. Entonces, el detenido le va a dar una versión de los hechos. Jamás, o muy raras veces, va a ser la misma hipótesis que trabaja el Ministerio Público. Cada quien tiene su versión de los hechos. Cada quien tiene su verdad, siempre lo he dicho yo. Entonces, escuchando lo que su cliente le cuenta versus lo que contiene la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye en la acusación y la fotografía o el video, entonces usted va a saber quién está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque usted se va a tener que apoyar con los álbumes fotográficos. ¿Qué sabía usted que la palabra correcta? ¿Cuál es el plural de álbum? O sea, yo oigo a veces, incluso con mis hijos, pero ahora que están viendo eso del mundial, me decía, mamá, fíjate que mis álbums, álbum, a la palabra álbum solo ponen la S, y no es esa la forma correcta de decirlo. Álbumes. O sea, y yo le decía a mi hijo, no tenga pena, no tenga vergüenza en decirlo. Correctamente se dice álbumes. Entonces, aprovecho para hacer la aclaración. Si usted ya lo sabía, pues bueno, disculpe. Y si no, pues para los que no sabían, aprendimos algo hoy de gramática. Aquellas clases de idioma español que recibíamos en el colegio, en el instituto, en la escuela, pues hoy las recordamos, ¿verdad? Cómo hablar correctamente. Pues tendremos que verificar los álbumes que fueron trabajados en su momento por el equipo de técnicos de ICRIS para ver qué encontraron en la escena, ver con detalle cada una de esas fotografías, el análisis de esas fotografías. Y si hay alguna duda, si no le queda claro a usted qué fue cómo estaba el escenario criminal, entonces voy también y pido el video. Ese video que fue tomado al procesar la escena. De esa forma, usted, como abogado defensor o abogada defensora, va a poder saber realmente a quién le asiste la verdad. O si ninguno de los dos trabajó por la vía correcta. Usted tendrá que hacerlo ver en su alegato de apertura. ¿Qué es un alegato de apertura? Ya usted ha trabajado, supongo que a estas alturas ya está casi que terminando su práctica penal. ¿Qué es el alegato de apertura? ¿Lo vio? ¿Ya lo ha leído? Ni siquiera en el Código Procesal Penal
No nos dice cómo o en qué consiste el alegato de apertura. Sencillamente, bueno, se le va a dar la palabra para que formule su alegato de apertura. Dios mío, ¿y eso qué es? ¿Qué digo? ¿En qué consiste? En ese alegato inicial, usted le va a decir al juez cómo va a desarrollar su proyecto o su plan de defensa o su proyecto o su plan de acusación. De forma breve, sencilla, pero clara. Bueno, estamos hablando aquí del trabajo que van a hacer los técnicos, aquellos que le van a recolectar los indicios. ¿Qué es indicio? Es todo aquello que pueda estar relacionado con el delito. ¿Están a simple vista? Algunas veces. Pero cuando no, hay que descubrirlos y fijarlos por pequeños o insignificantes que parezcan. Aunque los hechos delictuosos son diferentes y requieren del investigador una actitud y un proceder según el caso, en esencia, para toda inspección de indicios en la escena de los hechos, rigen los mismos principios de fijación. O sea, no importa cómo va a ser la escena, igual se tiene siempre que acordonar. Igual se tiene que plantear una búsqueda, un método de búsqueda de indicios. Va a tener usted que establecer un camino de contaminación, o sea, de entrada y de salida para todo su equipo. Siempre, esto siempre va a haber. Que se va a documentar con foto, con video, sí, siempre. Aunque su escena sea totalmente distinta. Una escena cerrada en torre de tribunales, pues lo único malo es de que no hay luz. Pero ¿qué va a pasar usted? Si a usted le toca ir a trabajar o a procesar una escena del crimen dentro de un centro carcelario. Y no es lo mismo un centro carcelario de cumplimiento de condena a un centro carcelario de prisión preventiva. Al final cárcel, pero en situaciones muy distintas, con hostilidades diferentes. Se va a tener que trabajar. Por muy difícil que haya sido, por ejemplo, trabajar la escena del crimen de la familia que les hablé de Zacatepeques, no es lo mismo trabajar una escena del crimen donde hay 4 reos fallecidos. ¿Qué opinión le merece a usted esa noticia? ¿Supo usted la noticia de que 4 reos fallecieron por consumir órgano fosforado? ¿Sabe qué es órgano fosforado, verdad? Consumieron veneno. Los 4 fallecieron. Hablaba yo con mi esposo y le decía, ¿será que los obligaron a comer? ¿Será que se los echaron en la comida? ¿Será que no se dieron cuenta? O sea, ¿no tendrá sabor eso? Yo sinceramente no sé, ¿verdad? Desconozco. ¿No se percataron que lo estaban ingiriendo? Luego supimos, así, no sé, la verdad, ni sé cómo, pero la cosa es de que nos enteramos de que por medio de una encomienda había entrado la comida ya así, pues alterada, adulterada. Y me decía él, pobre los del sistema penitenciario. Pues no, le dije yo, porque fíjate que ellos, bueno, ya cuando usted vaya a hacer sus visitas carcelarias a sus reos, a sus clientes, usted va a verificar cómo es eso. Ya tiene que caminar un montón, hay que hacer un montón de trámites burocráticos para poder llegar a hacer su visita carcelaria. Cuando hice yo el año pasado una de las últimas, me percaté que pues entran encomiendas, ¿verdad? Incluso hay personas jaladoras, le llaman ellos, que porque como a veces la carga es mucha, ellos le cobran no sé cuánto por llevarle todos sus cositas, ¿verdad? Mire, mando encomienda para sujeto X. Ah, va. Entonces llegan, sujeto X, aquí le mandaron esta encomienda. Ah, bueno, es tan normal, es tan común. ¿Qué hace el sistema penitenciario? Pues bueno, ver que no entre algo ilícito. ¿Qué viene? ¿Qué viene en la encomienda? Ah, comida, caldo de pollo, cocón, pepián, no sé, frijoles, huevos. Ah, va. Entonces, verifica, destapa la comida y verifica que solo vaya comida. No la prueba. Entonces yo le decía a mi esposo, no creo que el sistema penitenciario tenga responsabilidad porque ellos no prueban la comida. Ellos solo la revisan. ¿Y cómo va a ser uno para saber, ay, esta comida viene envenenada? O sea, de verdad es algo, yo nunca lo había visto. Es el primer caso que veo así, o que me entero yo de que ocurrió algo así.
No sé qué métodos va a implementar ahorita el sistema penitenciario para evitar futuras situaciones. Pero ¿cómo va a procesar usted esa escena? ¿Cómo va a preservar el indicio en el caso? Bueno, es que dice que entraron 4 personas provenientes de tal centro carcelario por órgano fosforado. Bueno. Entonces se va usted porque tiene que hacer una inspección también en el centro carcelario donde ellos estaban y les dicen, es que fíjense que después de la cena ellos empezaron a sentir mal, o después del desayuno, del almuerzo, no sé ni qué tiempo de comida fue. ¿Y supo usted qué comieron? Sí, aquí están. Es algo que si usted se lo lleva, se lleva el plato completo, en algún momento se va a descomponer. O solo tira la comida y dice, bueno, lástima, pero no me puedo llevar esto porque pues va a oler mal todo y no puedo, se lo tiro. Lástima, ¿verdad? O sea, yo quise hacerlo, pero no puedo llevarme todo eso porque debe de tomar muestras para mandarlas a un laboratorio y que sea el laboratorio el que lo encuentre. ¿Será que la fiscalía trabajó así la escena? No lo sé, la verdad no lo sé. Tal vez cuando llegó ya no había nada. Pero queda constancia de que se constituyó en el lugar de los hechos, donde ellos estaban. Ese escenario criminal, escena primaria, escena intermedia, porque los cuerpos, 2 creo que murieron en el lugar, en el centro carcelario, y otros 2 murieron en un centro hospitalario. Escenas divididas, escenas partidas, pero escenas del crimen. ¿Por qué? Porque habían cuerpos sin vida. Que sí que fíjese que este pertenecía a un grupo, pero igual lo mataron, igual falleció y no falleció de causas naturales. Hay que investigar. ¿Por qué? Porque la ley dice que tenemos que toda persona que diera muerte a otra persona, no dice salvo casos o en estas excepciones. No, dar muerte, no importa quién sea, siempre y cuando sea ser humano. Va. Sigamos trabajando. Sigamos viendo aquí, trabajando como quisiera trabajar escenas de crimen, así, estos casos ya así en clases presenciales. Bueno, aunque los hechos delictuosos, como dice aquí, son diferentes y requieren del investigador una actitud y un proceder según el caso, en esencia, por favor que se nos quede. Para toda inspección de indicios en la escena de los hechos, rigen los mismos principios de fijación. Bueno, veamos aquí, esta sí es una forma correcta de trabajar. No como aquellas personas que desconozco yo por qué razones, ni siquiera sé si todavía trabajan en el Ministerio Público. El Ministerio Público hoy se ha vuelto muy inquisidor con sus trabajadores. Un error, no sé, algo mal trabajado y va para afuera, pues. No es así, pues. Hay que ver qué tanto me capacitó. Hay que ver si no hubo negligencia de mi parte o de parte del trabajador. Pero vemos aquí una persona que sí tiene guantes, que tiene pues unos números amarillos en sus manos, en una de sus manos. Y que no cabe duda, está haciendo inspección en este vehículo color gris, placas tal. Ya usted sabe qué tuvo que ver este vehículo, ¿verdad? En qué situación estuvo involucrado. Fijación con fotografías. Hemos venido hablando de la fijación de la escena de los hechos. Pero ¿cómo vamos a fijar la escena de los hechos? Bueno, aquí ya le digo, con fotografías. El registro fotográfico es una de las pruebas más sólidas porque se le da a la fotografía un alto grado de objetividad. Su fin es conseguir imágenes que muestren claramente la posición de personas, objetos y todo aquello contenido en la escena de los hechos. El cubrimiento fotográfico ha de permitir relacionar los diferentes elementos mediante tomas generales y discernir los detalles con acercamientos y primeros planos. Vemos aquí ¿qué fotografías debemos tomar? ¿Qué lo dice en la presentación? Generales, con acercamientos o de primeros planos. Son 3 tipos de fotografía que debe llevar nuestro álbum fotográfico. Y si son varios, cada uno de esos álbumes debe llenar estos 3 tipos de fotografía. Es importante mencionar que toda fotografía debe ir acompañada de un testigo métrico para tener una referencia real sobre el tamaño y la proporción de los diferentes elementos. Obvio, hay indicios en los que no va a llevar un testigo métrico. Por ejemplo, en el vehículo, en este que vemos aquí, no vamos a tener un testigo métrico de ¿qué? De 2 metros, ¿verdad? De largo por tanto de ancho. No, o sea, cuando los indicios son pequeños, allí sí.
Ahí sí tenemos que usarlo. Siempre hablando de que se debe usar el testigo métrico, también debe fotografiarse todo. Ningún detalle debe pasar desapercibido. La idea es no levantar ninguna prueba si no ha sido fotografiada. Todo indicio antes de ser embalado debe ser documentado con fotografía y video. Ya lo vamos a ver más adelante, pero ahorita estamos hablando exclusivamente de la fotografía. Fotos panorámicas. Lo veamos hace un momento. Aquí establece el cubrimiento fotográfico ha de permitir relacionar los diferentes elementos mediante tomas generales. Una toma general se refiere a una foto panorámica. ¿Qué busca una foto panorámica? Su palabra lo dice, su nombre lo establece. Retratan áreas amplias desde diferentes puntos cardinales. Son tomas globales de larga distancia que se usan con fines de localización y para mostrar el aspecto general del lugar tal como se encontró. ¿Cuál es la recomendación para las fotos panorámicas? Bueno, se recomienda hacer por lo menos 4 tomas en ángulos diferentes. Mínimo 4 fotografías panorámicas. ¿Por qué? Bueno, veamos aquí por qué la importancia de las panorámicas. Ay, mi máquina como que, ahí está. Se busca que en cada uno de los ángulos la cámara capte detalles que no van a ser tomados desde un ángulo distinto. Una vez que se haga ese acoplamiento o esa concatenación fotográfica, podemos tener entonces una observación de 360 grados. O sea, empezó aquí y termina acá, exactamente en el mismo punto. ¿Por qué? Porque hay cuatro tomas de diferente ángulo que me hacen ver cómo estaba en sí todo mi escenario criminal. Fotos de acercamiento o de plano medio. ¿Qué busca la foto del acercamiento o plano medio? Bueno, son tomas fotográficas realizadas a corta distancia que permiten ver una cantidad razonable de detalles del sujeto u objeto, al igual que revela el entorno en donde se encuentra. Se usan con el fin de relacionar muebles, objetos, instrumentos y cuerpos. Ya vimos que las fotos panorámicas, pues por lo menos tienen que llevar 4 ángulos. ¿Para qué? Para darnos una ilustración de todo el escenario criminal. Pero luego vamos a ir delimitando un poco más este panorama por medio de las fotos de acercamiento o de plano medio. Ya no estamos tan a larga distancia, sino que estamos a una distancia corta para ver pues algo más detallado que esté en torno al indicio que estamos documentando, sujeto u objeto. Por ejemplo, vamos a documentar muebles, instrumentos o cuerpos. Fotos de detalle o de primerísimos planos. ¿Qué es esto? Son tomas fotográficas de grandes acercamientos que señalan las particularidades de los indicios asociativos. Se usan para indicios tales como pelos, fibras, huellas digitales, casquillos, proyectiles, uñas, orificios de proyectiles, tanto en la víctima como en sus ropas, y muchos otros detalles que se consideren importantes. Cabe recordar la necesidad de que el testigo métrico aparezca en la imagen. Puede tomar usted una foto de detalle con su teléfono celular. Calcula usted. Fíjense que tomar fotografías así de detalle o de primerísimos planos no es tan fácil, o al menos a mí nunca se me hizo tan sencillo. Ya, de verdad, yo sé que de fotógrafa muero de hambre. No puedo. ¿Por qué? Cuando yo estaba preparándome para auxiliar fiscal, el Ministerio Público me dio una capacitación de 2 semanas. Solo escena de crimen, solo escena del crimen. Y dentro de esos tenía yo que aprender a embalar, tenía que aprender a toma fotográfica, a fotografía, a búsqueda de indicios, bueno, todo lo que se ve aquí, pero ya en la vida real, casos prácticos. Y en una de esas teníamos que tomar fotografía panorámica de nuestro gafete. Luego, de mediana distancia del gafete.
y la foto de detalle del gafete. Entonces, le invito a usted a que tome la foto de detalle, no sé, de su DPI. Pruebe a tomarle una foto de detalle del DPI. Es bien complejo. ¿Por qué? Porque resulta que en esa foto de detalle únicamente tiene que salir el cuadrito, o sea, la cartilla del DPI. Y a veces sale que un poco más la mesa, que sale, se ve el folder en el que estamos, se ve el dedo donde estamos deteniendo, no sé. Al menos por eso les digo, a mí se me dificulta, pero le invito a que usted haga esa prueba. No podemos trabajar personalmente un procesamiento de escena del crimen, pero inténtelo. A veces le dicen a uno, mándame foto del documento. Entonces lo que uno hace es escanearlo y ahí se va, pues ahí sí se va exacto. Pero no podemos escanear todo. Ah, pruebe a tomar usted una foto de detalle de su documento personal de identificación de ambos lados. Y va a ver que uno a veces le sale bien y el otro no. Que este le salió movido. Es un dolor de cabeza, al menos para mí, realizar este tipo de tomas. ¿Y qué busca esta foto de detalle o de primerísimos planos? Un acercamiento específico que nos va a permitir establecer o observar las particularidades documentando. Un casquillo, uñas, el orificio del proyectil en la víctima, orificio de entrada, orificio de salida. Para mí siempre me costó también eso, ver cuál era de entrada y cuál era de salida. Yo los veía iguales, pero el médico forense decía, ay no, aquí entró, mira, porque pues aquí se le ve el borde que no, nunca entendí. Así le decía, sí está bien. En tanto que mira, aquí le salió, entró acá y salió acá. Sí, sí. Entonces, ya iba el técnico a documentar ese indicio, así, ese agujero, ese orificio, entrada, orificio de salida en la víctima. La ropa, hay algo. A veces, cuando los cuerpos no están identificados, cuando no se les encontraba un documento de identificación, no sé cómo los trabajan ahora, pero regularmente a nosotros se nos pedía que se tomara una foto de detalle de la dentadura de la víctima. Ya eran cuerpos que ya estaban rígidos. Ya había que tenía el pobre embalador que meter la mano así en la boca de la persona para poder observar los dientes y tomar la foto. O sea, era bien complejo. Pero son fotos de detalle. ¿Por qué? Porque si en algún momento la familia va a ir a buscar a la persona, se le va a mostrar la fotografía de la dentadura. Ah, sí, sí eran los dientes. Oh, no, 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 no eran los dientes, no es este. Esos detalles le van a permitir observar esas fotografías de total acercamiento. Le van a permitir observar esos detalles únicos de su escena del crimen. Y hay que recordar la importancia de usar el testigo métrico. El testigo métrico debe aparecer en la imagen. Las clases anteriores yo les recomendé ver la película. A ellos no les recomendé ver la película del asesino del listado de internet. A ustedes sí. Pero también a ellos sí les dejé ver El coleccionista de huesos. O les recomendé que vieran El coleccionista de huesos para aquel que tiene descanso prolongado y que tiene acceso a estas plataformas. Puede buscar Coleccionista de huesos. ¿Por qué? Es una policía que está trabajando y que documenta los indicios que encuentra, al menos en la primera escena del crimen. Ella no va preparada, ella no lleva un testigo métrico, ella no lleva una cámara profesional para documentar los indicios. Pero pues se las ingenia y ella documenta antes de que se pierda todo el escenario criminal. El testigo métrico. Ella no tenía un testigo métrico, pero usó un billete. ¿Por qué un billete? Pues el billete de dólar tiene la misma medida. Todos los billetes tienen la misma medida. Bueno, los de su país, ¿verdad? Porque hay otros que, por ejemplo, en India son más grandes los billetes o son más pequeños, no sé. Pero en este caso, el dólar, no importa la denominación, tienen el mismo tamaño, las mismas medidas y colindancia, le digo yo. Bueno, veamos aquí un casquillo. El testigo métrico. ¿Cuál es el testigo métrico? Según usted.
pues, es este papelito blanco que está aquí, esta cosita blanca, que debe coincidir, si está numerado, debe coincidir con el número de indicio que encontró. Conforme va encontrando los indicios, así va dejando sus números, así. ¿Por qué están de esta forma? Por ejemplo, el amarillo, ¿por qué está de esta forma? Porque está hecho de plástico, a modo de que el aire no se lo bote, a modo de que el mismo peso le sostenga y le identifique en dónde está el indicio. Si el testigo métrico está numerado, debe de coincidir con su número amarillo. ¿Qué pasa si se le terminaron los números amarillos? Pues hay que improvisar, ¿no? Pues voy a hacer números con hojas y voy a seguir la secuencia. Ah, está bien. La cosa es guardar ese celo de que este indicio es este número. Lo voy a embalar con este número para que a futuro, en las diferentes audiencias, no exista duda de que yo me equivoqué. Entonces, ahí está el testigo métrico. Si el testigo métrico no está numerado, pues entonces no importa, ya lo pondrá usted con el número amarillo que corresponda. Fijación por video. Su uso ayuda a relacionar las diferentes partes de la escena registradas fotográficamente. La simplificación de las cámaras modernas hacen que esta herramienta tenga un alto grado de maniobrabilidad. No hay necesidad de grabar pues teniendo una cámara profesional de video. Ahora los teléfonos son tan inteligentes que casi que graban solitos. Pero ¿qué grado de certeza o seguridad jurídica va a tener un video que yo haya tomado? No, pues le juro, honorable juzgadora u honorable juzgador, que yo, notaria, lo tomé. O sea, yo no lo pude haber manipulado. No, usted no, pero tal vez otra persona sí. De la facilidad de que se puedan editar los videos. Las fotografías también, pues. Pero el video, ¿por qué no le aceptan a uno cuando están las audiencias? Propongo este video que fue tomado por mi defendido o por mi cliente en tal fecha. ¿Y qué si borró partes que le comprometían a él? Por eso dice aquí que esta herramienta tiene este alto grado de maniobrabilidad, pero en este caso es tomado por el Ministerio Público. La gran ventaja es que las secuencias permiten obtener una idea muy real de todos los elementos presentes en la escena de los hechos. ¿Usted observó las fotografías? Sí. Pero no, no me ilustra totalmente. Ah, va, entonces pida el video, observe el video. Video y foto, ambos se van a relacionar y le van a dar una idea un poco más clara de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió, cómo se trabajó esta escena del crimen. La gran ventaja, establece aquí, es de que las secuencias permiten obtener una idea muy real de todos los elementos presentes en la escena de los hechos. Bueno, la fijación planimétrica. ¿Qué es esto? La planimetría consiste en representar el lugar de los hechos a través de un plano o diagrama en donde los investigadores, los técnicos, podrán consultar de una manera objetiva las características físicas del sitio y las relaciones de distancia existente entre los distintos indicios. Un plano, un diagrama o un croquis, como se le llama. ¿Por qué? Pues ese se va a hacer en una hoja tamaño oficio. ¿Por qué? Porque todo el álbum se lo van a hacer en tamaño oficio. Ahí le van a pegar o le van a imprimir las fotos. Entonces el croquis o el plano también va a ir en tamaño oficio. Un álbum fotográfico se compone de las fotografías que van a documentar la escena del crimen, el croquis y las cadenas de custodia. Eso es todo un álbum fotográfico, realizado correctamente. ¿Qué busca el plano? Bueno, ya le dimos fotos. No entiende las fotos. No. Pues no encuentra, no quedó satisfecho con las fotos. Que mire el video. Ya vio el video y no le gusta. Ah, va. Enséñale el plano, el croquis. Ese sí lo entiende. Ah, va, démosle pues. Ahí está. Tiene 3 formas de obligatoriamente documentar una escena del crimen. Aquí, con el plano, mucho más escueto y más difícil desde mi perspectiva, más difícil de interpretar, le va a explicar o le va a plasmar
las características físicas del sitio. A mí me gustaba ver los planos porque me gustaba ver cómo dibujaban. A veces en una escena cerrada, una cama. Y decía, ay, yo jamás hubiera podido hacer una cama. Mira cómo sí, es una cama. Digo, un árbol, el follaje del árbol. Ay, pues es un árbol, sí. La puerta. Ya tenía una compañera que me decía, si la puerta estaba abierta, se pone de esta forma en el plano. Si la puerta estaba cerrada, se pone de esta otra forma en el plano. Yo, si ella no me explicaba en ese momento, yo jamás hubiera visto eso. Es que aquí la puerta porque estaba abierta, mira, entonces queda así. ¡Ah! Sí, pues estaba abierta. Y la distancia que existe entre un objeto y otro. Bueno, el doctor Hans Gross, allá entre 1847 y 1975, en su obra Manual del Juez, describió los aspectos fundamentales que debe contener todo levantamiento planimétrico en ciencias forenses, los planos que debe llevar. El plano debe estar orientado de acuerdo a los puntos cardinales. ¿Usted puede orientarse en los puntos cardinales? Entonces, si le dicen, mire, camine así como con las piñatas, ¿verdad? Que le cerraban a uno los ojos y le daban 3 vueltas u 8, no sé cuántas vueltas, y después le decían, ¿para dónde queda el norte? Ay, no sé. ¿Para dónde queda el sur? Pues no sé. Yo le pregunto, ¿puede usted orientarse bien según los puntos cardinales? A mí me cuesta. Hay personas que sí pueden hacerlo, pero el plano debe estar orientado, el croquis, sí o sí, va a estar orientado en los puntos cardinales. ¿Cuáles son esos puntos cardinales? Son 4. ¿Cuáles son esos 4? Bueno, ustedes sabrán. Norte, sur, este, oeste. Va. El planista, la persona que realiza el plano, debe estar por sí mismo, no me digas nada. Por sí mismo, el planista debe por sí mismo tomar y verificar las medidas. No puede confiar esta operación a una persona extraña a la especialidad. El plano no debe estar sobrecargado. ¿Por qué? Porque se complementa con la fotografía. Ya vimos que, bueno, está la foto. ¿No le gustó la foto? Pues entonces aquí está el video. No el video. Ah, entonces el plano. Son 3 aspectos que me van a ilustrar un mismo hecho. La escena del crimen. Entonces, por eso el plano no va, ay, sí que tantas cositas, no. Si usted está haciendo su práctica, le invito ya en la práctica penal, en el expediente que consiguió, seguro lleva un álbum fotográfico. Busque el croquis, vea cómo está el croquis. Debe ser hecho a escala y la escala aplicada debe consignarse en el plano. Puede hacer usted, mire, a mí de verdad el procesamiento de la escena del crimen me costó mucho esto. Yo decía, no, yo soy auxiliar. Yo no podría ser embaladora, porque pues para tomar fotografías me cuesta, menos hacer un croquis. O sea, no puedo hacer un croquis. Yo no sé si a ustedes les conté que en este caso precisamente del spa del año pasado, cuando vi el álbum fotográfico, me fui bueno, la foto y luego el croquis. Porque dije, ¿cómo era el spa por dentro? O sea, realmente cómo era esta casa. Y el croquis me lo ilustraba muy bien. Y cuando vi quién lo firmaba, decía arquitecto, fulano de tal. Le dije a mi esposo, mira, ya se volvió arquitecto. O sea, no cabe duda que de verdad era su chispa hacer los planos, porque él hacía unos planos muy lindos. Y eso que cuando entramos éramos jovencitos, todos estábamos o finalizando o a medias la universidad. Él logró culminar y se volvió arquitecto. Pues sus planos van perfectos. Para él esto no es difícil. Los puntos cardinales, qué escala está aplicando. Yo ni siquiera sé qué es eso, o cuántas escalas hay, o no sé, la verdad no sé, ¿verdad? Pero sin embargo, tuve que aprenderlo en ese momento o tener esa idea así muy amplia, muy general, de que lleva un plano, un croquis, porque pues iba a ser examinada de esa situación, de esa capacitación que estaba recibiendo. Hablemos aquí de este documento que encontré en internet. Si usted lo quiere leer completo, aquí le invito para que busque el enlace. Este.insidecrime.org, diagonal investigaciones, diagonal homicidios, Guatemala, recolección, datos. Este documento es de fecha 10 de abril del 2017. Y pongamos atención, ¿qué era lo que esta organización decía o cómo ilustraba en internet
el trabajo que se hace por parte del Ministerio Público, Policía Nacional Civil e Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Cuando hay algún homicidio en Guatemala, la policía, los médicos forenses y los fiscales comienzan a llegar a la escena del crimen y una chirriante y anticuada maquinaria burocrática del siglo XX se pone en movimiento. Bulliciosa, anticuada maquinaria burocrática. Pues así lo dijo él, ¿va? Esta organización. Se hacen llamadas, claro que se hacen llamadas. Se llenan formatos a mano o digitados en computadoras o ambos. Claro, sí. Algunos de esos formatos se guardan en archivos de papel. Por supuesto, tiene toda la razón en este párrafo. Lo que yo no comparto es anticuada maquinaria burocrática del siglo XX. Y entonces, ¿cómo trabajamos una escena del crimen? ¿Cómo se le ocurre a usted que podríamos trabajar una escena del crimen volviéndonos un poco más actualizados? O sea, si hoy por hoy el sistema sajón para poder procesar su escena del crimen usa igual que nosotros, o nosotros usamos igual que ellos. Canadá que pues en algún momento la Policía Montada de Canadá capacitó auxiliares aquí en el Ministerio Público de Guatemala sobre procesamiento de escena del crimen. Es igual, lo trabajan igual. Entonces, ¿por qué anticuado? Esta forma de trabajar, pues, ¿de qué otra? ¿Cómo podemos sugerir? Ay, mire, y si en lugar de llegar a la escena del crimen lo hace de forma virtual. No, no aplica. Hay situaciones que ya están establecidas y de momento siguen siendo las adecuadas. Continúa Inside Crime diciendo, la mayoría de los implicados no cuestionan el sistema que procesa estos casos. No cuestionan el sistema. Bueno, pues, si funciona, son casillas por marcar en un día lleno de lo que parecen tareas insignificantes que conducen a pocos resultados reales en lo que respecta a las investigaciones de esos homicidios. Según esta organización, la tasa de impunidad por homicidio en Guatemala es casi el 95%, según esta comisión internacional. Um, bueno, y no que estaban ellos aquí, pues, porque no aumentábamos eh, ese rendimiento, o por qué no disminuíamos ese grado de impunidad. Entonces, se perdió tanto en su esencia que quiso hacer de todo y no logró nada. ¿Por qué? Porque con o sin en esta comisión, los homicidios cambiaron. No. ¿Aumentaron? Sí. ¿Disminuyeron? No. ¿Pocos resultados? Bueno, pues tal vez no todos, pero sí hay buena cantidad de casos que se resuelven. ¿Ve usted en las noticias? Una persona fue condenada a tantos años porque pues dio muerte a tal o cometió tal delito. O sea, no queda, no solo un 5% de casos se resuelven. Yo sinceramente sí difiero de este porcentaje, de este resultado. Pero ¿por qué lo quise comentar con ustedes? Por varias razones. Porque dice que es una anticuada maquinaria del siglo XX. No, es la forma correcta de trabajar, con la diferencia de que hoy por hoy los médicos forenses ya no acompañan el equipo de procesamiento de escena del crimen. Y estaba tan mal esta organización que allá por el año 2017, que fue cuando generó todo este reportaje, los médicos forenses ya no acompañaban al Ministerio Público. Los médicos forenses ya estaban en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses esperando a que llegaran los cuerpos con o sin vida para poder procesarlos. Ni siquiera estaba actualizado en lo que estaba documentando. Ellos sí siento que se quedaron un poquito atrasados en cuanto a la información y a la forma de ver el trabajo fiscal. Bueno, ya dejamos la fijación de los indicios, hablemos ahorita de la hipótesis criminal. Hipótesis criminal. De CDI, bueno, a ustedes que comenzamos este año a trabajar, pues desde el principio les hablaba yo de la hipótesis criminal, no ahorita en este semestre anterior. A mis alumnos en clases presenciales todavía logré hablarles desde el tercer semestre la importancia de una hipótesis criminal.
Pero, ¿cuál es el fundamento de una hipótesis criminal? Código penal, Código procesal penal, ley contra la delincuencia organizada, ley contra el lavado de dinero. ¿Cuál? ¿En cuál ley vamos a encontrar este fundamento de la hipótesis criminal? No la vamos a encontrar en ninguna ley. ¿Por qué? Porque está en una instrucción general. Y es la instrucción general 001-2006, emitida por el licenciado Juan Luis Florido, allá en el 2006, fiscal general y jefe del Ministerio Público. Pirámide de Kelsen. Siempre recuerdo la pirámide de Kelsen, hoy por hoy. Hace poco me tocó una audiencia en la que el abogado defensor, yo estaba apoyando al querellante adhesivo. El abogado defensor empezó a hablar de un montón de cosas y yo decía, ¡ay! La pirámide de Kelsen, la pirámide. Entonces, cuando me dio la palabra la jueza, le dije, de hacer mención de la pirámide de Kelsen. Con todo respeto, el abogado defensor indicaba de que no hay un sustento, no hay un fundamento, pero hasta arriba encontramos la Constitución y en materia de derechos humanos los tratados internacionales. Luego vienen las leyes ordinarias, las leyes reglamentarias y de último pues ya vienen las instrucciones generales, lo que no es común en las leyes, ¿verdad? Entonces, hasta abajo, dentro de la pirámide de Kelsen, podemos incluir esta instrucción general, que es de estricto cumplimiento. ¿Por qué? Bueno, veamos por qué. Instrucción general para la aplicación de la metodología de la investigación criminal. Antes del 2006, antes de que naciera la vida esta instrucción 1, 2006, cada auxiliar, cada fiscal trabajaba la escena del crimen y por consiguiente su expediente según su leal saber y entender. No había una unificación de criterios de cómo se va a trabajar el expediente, qué se va a hacer, así sea un delito distinto. Entonces, el entonces fiscal general se dio cuenta de que no era la forma correcta de trabajar y decidió en las disposiciones generales el objetivo de esta instrucción: institucionalizar una metodología de trabajo para mejorar la planificación, ordenamiento, control y seguimiento de las investigaciones criminales realizadas por los funcionarios del Ministerio Público, que permita una construcción efectiva y lógica de la acusación o demás actos conclusivos. Entonces buscaba, al implementar la hipótesis criminal, entre otras cositas, una construcción efectiva y lógica, pero no solo de la acusación, sino que de otros actos conclusivos. Fines que buscaba esta instrucción: en congruencia con lo establecido en la directriz anterior, la investigación criminal es un proceso que requiere de una adecuada metodología para alcanzar los fines procesales previstos en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Se dio cuenta de que el artículo 5 era muy amplio, muy indispensable, y que por eso había que emitir una instrucción para que todo aquel que trabaje en el Ministerio Público procesando o investigando casos implemente una aplicación de una hipótesis criminal. En tal sentido, los fiscales del Ministerio Público deberán utilizar la metodología de la investigación criminal establecido en la presente instrucción para el desarrollo de las diversas investigaciones criminales. Bueno, yo aquí les tomé solo fragmentos de esa instrucción, pero la instrucción está en internet, usted la busca y la va a tener toda. Descripción de la metodología. La presente instrucción señala de manera sencilla los pasos que los auxiliares fiscales y agentes deben seguir en la investigación de los casos que les son asignados, aplicando un método que les permita construir progresivamente una teoría para cada caso, para lo cual se parte de la elaboración de una hipótesis criminal preliminar. Vemos aquí que todos aquellos que vayan a tener un caso derivado de una investigación deben de formular una hipótesis criminal. Deben de tener esa teoría, ese método específico, hasta culminar con la conclusión que les permitirá ejercer con éxito la acción penal ante los órganos jurisdiccionales. De igual forma, la presente instrucción establece el rol que deben desempeñar los jefes de las fiscalías. Vamos directo al numeral 4, hipótesis criminal preliminar. ¿Qué es esto?
Al recibir las diligencias que dan inicio al proceso penal, el auxiliar fiscal deberá analizarlas detenidamente y formulará su propia hipótesis criminal preliminar. Ahí nos adjuntaba él un anexo. La hipótesis criminal es una teoría tentativa. Señor examen, le pregunto yo, ¿en qué consiste la hipótesis criminal? Usted ya sabe que es una teoría tentativa que requiere verificación por medio de los actos de investigación durante la etapa preparatoria. ¿Qué es la hipótesis criminal? Teoría tentativa que requiere verificación por medio de los actos de investigación durante la etapa preparatoria. Está bien. Para redefinirla o confirmarla. La hipótesis criminal deberá estar estructurada con los siguientes elementos. ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Son los 7 puntos. En aquellos casos en que no se tenga un sindicado determinado o identificado, el auxiliar fiscal anotará en el espacio correspondiente sobre averiguar. ¿No tiene individualizado a su sujeto activo? Entonces póngale sobre averiguar. Y dispondrá las diligencias de investigación necesarias para determinarlo o identificar. Bueno, en aquellos casos en el que el tipo penal no contenga dentro de sus elementos el móvil del delito, el auxiliar fiscal en lo posible dispondrá de los medios de investigación necesarios para determinarlo. Junto con la hipótesis criminal, debe haber un plan de investigación que está integrado por 3 componentes: el jurídico, el fáctico y el probatorio. El jurídico consiste en la determinación del delito, qué tipo penal se le va a atribuir. El fáctico, que se construye confrontando los hechos que han quedado registrados en las primeras diligencias del expediente con los elementos del delito que preliminarmente se ha determinado que cometió. Es decir, el tipo penal, con todo lo que yo o con lo que ya se procesó en la escena del crimen, se concatena y de ahí ya tiene usted su componente fáctico. Por último, viene el componente probatorio, que debe de determinarse los medios que se utilizarán para probar cada elemento fáctico. Este plan deberá ser revisado y aprobado por el agente fiscal. Primeras hipótesis. ¿Qué es esto de las primeras hipótesis? Es un tema de especial cuidado. Por una parte, el investigador debe hacerse una idea rápida de lo que posiblemente pasó. Esta primera idea le ayudará a tomar las decisiones adecuadas para la búsqueda y preservación de las evidencias. Una primera hipótesis al llegar de los hechos. Pero por otro lado, es importante que el investigador no intente acomodar los hechos a sus propias hipótesis. Es decir, nuestra hipótesis puede variar. Por eso en la instrucción establece que es preliminar. ¿Por qué? Porque según lo que vaya usted trabajando, ya sea que la va a confirmar o la va a redirigir. Podría pasar en algún momento que al acomodar la hipótesis a su propio pensamiento, usted pase por alto indicios relevantes, o el investigador pase por alto indicios relevantes. La mente abierta es fundamental, puesto que los investigadores tercos suelen destruir indicios por creer que conocen la verdad antes de realizar el trabajo propio de las ciencias forenses. Una hipótesis errónea significará dejar de recolectar cierta clase de indicios, y sin indicios no hay caso. Ni modo de condenar al culpable o de exonerar al inocente. Artículo 290 del Código Procesal Penal, extensión de la investigación. La humildad le permite al investigador aceptar que está equivocado si la evidencia contradice su hipótesis y le obliga a investigar con mayor profundidad. Cada hecho investigado es único y el investigador debe utilizar la metodología más útil según el caso. Por ejemplo, en los hechos de tránsito, una parte importante del trabajo pues puede consistir en la fijación planimétrica y fotográfica de las huellas del pavimento dejados por los vehículos involucrados en el caso de que los hubiera. Para otro tipo de delitos, los procesos varían y el investigador debe conocerlos para proceder conforme a la situación que se investiga. Aquí les menciono un caso de un abogado que se encontró sin vida en el Boulevard Liberación. Inicialmente se pensó y se trabajó sobre la hipótesis de que era un hecho de tránsito, porque el abogado, pues manejando su vehículo, se fue a empotrar a un poste y le encontró sin vida. Hecho de tránsito. Sin embargo, cuando INASIF, cuando el médico forense ya empezó a hacer su evaluación para la necropsia, estableció que tenía un orificio de entrada de proyectil de arma de fuego en uno de los lados de su cabeza. Entonces hubo que redireccionar la investigación hacia un hecho doloso.
Hablemos de los errores frecuentes. ¿Qué pasa con los errores frecuentes? En todas las profesiones se suelen cometer errores, pero unos son más significativos que otros y por ello la consigna de evitarlos siempre. Más cuando lo que está en juego es el esclarecimiento de un delito y la posibilidad de que una persona inocente pague por un crimen que no cometió o que un crimen quede en la impunidad. Muchos de estos errores parecerán triviales y quizás ningún miembro del equipo se percate de ellos, pero durante el juicio, cuando las pruebas aportadas por los forenses son atacadas con argumentos jurídicos de los defensores, el fiscal o acusador, es cuando se hacen evidentes y en ese momento poco se puede hacer para sostenerla. El primero es no proteger los indicios de los factores que puedan degradarlos. Este es uno de los errores, como el clima, los curiosos o el manejo por parte de personas inexpertas. El segundo se refiere a la recolección propiamente dicha en cuanto a dejar de colectar elementos que podrían convertirse en evidencias útiles. El tercero se presenta en la fijación de los indicios y tiene que ver con la toma de insuficientes fotografías, omitir las medidas en los croquis y embalar de manera incorrecta los indicios. El principio indubio pro reo, ¿qué es esto? Se configura como un pilar básico del derecho penal moderno y como una garantía inherente a todo Estado democrático y de derecho. Dicho principio hunde sus raíces en el derecho romano y obedece a la idea de que para el Estado es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. En tal sentido, el principio indubio pro reo es un mandato dirigido al juez o tribunal a fin de que no dicte sentencia condenatoria si no tiene plena convicción de la culpabilidad del acusado. Sí, pues, si tras la práctica de la prueba el juzgador alberga alguna duda sobre la culpabilidad del acusado, dicho principio le obligaría a dictar una sentencia obligatoria. Es decir, si no se trabajó bien la escena del crimen, lo más seguro es de que vaya a derivar en una sentencia condenatoria. Importante la protección de la escena. La principal función del agente es acordonar el lugar para evitar la destrucción de los indicios. No se espera de él que investigue las causas del crimen o construya hipótesis sobre el posible agresor. Sencillamente que la escena de los hechos se mantenga intacta en tanto llega el personal del Ministerio Público a procesarla. Damas y caballeros, muchísimas gracias por su atención. Les deseo un feliz 15 de septiembre con todo el fervor patrio, recordando aquella frase de nuestro himno nacional que nuestros padres en aquel entonces lucharon un día encendidos en patria ardimiento. Así que les deseo muchas felicidades en el 15 de septiembre para los que tienen que trabajar, pues con muchas bendiciones por ese trabajo. Y los que van a descansar, pues hacer sus tareas. Hasta luego.